Ya. Entonces con nosotros, bueno, conmigo hasta la última clase habíamos visto cómo funciona, ¿no? Un algoritmo, un pseudocódigo. Les había dado este algoritmo que les va a servir a resolver problemas. Y básicamente eso, hasta ahí habíamos quedado. Hoy día entraríamos a ver lo que son estructuras condicionales, ¿ya? Antes de esto, seguramente, a ver, a partir de ahora, a ver, esto de estructuras de control se suele dividir en, a ver, lo que ya hemos visto, no me acuerdo si ya les he mostrado esto, pero es la estructura secuencial, después las estructuras condicionales, que estas, por si acaso, se subdividen en cuatro, que son las simples, las dobles, ¿cuáles más están? Las anidadas y las multicondicionales. ¿Ya? Y después va a las estructuras repetitivas. Estructuras repetitivas, que estas se vienen en dos, ¿ya? Está el mientras, la estructura repetitiva mientras y la estructura repetitiva para, ¿ya? Normalmente lo dividen así. En computación uno el Inge Ustaris y la ID también lo hace así, ¿ya? Esto ya lo hemos chequeado en la anterior clase. Hoy vamos a... Yo quiero cubrir todo esto de las condicionales. Y la siguiente vamos a ver mientras y para. Ya terminaríamos hasta ahí lo que son las estructuras de control. Sería. Todas estas son estructuras de control. ¿Ya? Entonces comenzaremos. Vamos a comenzar con la más simple de todas, para que se entienda. Si por si acaso se me comienza a entrecortar o algo, me avisan ya, muchachos. Creo que estos últimos días he estado mal del internet. Me avisan para que vuelva a explicar si no se ha escuchado. ¿Ya? Eh, Vamos a comenzar con esta estructura. ¿Ya? Por si acaso, una estructura no es lo mismo que una instrucción, es muy diferente, porque las estructuras contienen instrucciones, por si acaso, ¿ya? Entonces, una estructura no es lo mismo que una instrucción. Entonces, vamos a comenzar con esta estructura que es la condicional simple. Las estructuras normalmente, todas las que vamos a ver, van a ayudar a bueno, nosotros hemos hablado que la computadora lee las instrucciones en un orden, ¿no? De arriba a abajo, ¿verdad? Con las estructuras vamos a poder modificar ese flujo, ¿no? Ya no va a ser tan verdad de que la computadora lee de arriba abajo, ¿ya? Con estas estructuras vamos a poder modificar esa, ese flujo con el cual trabaja la computadora. Vamos a poder saltar un pedazo de instrucciones, vamos a poder repetir un pedazo de instrucciones, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con esta, que es la condicional simple, que tiene esta forma, ¿ya? Tiene un encabezado, que sería esta primera línea, tiene un bloque de instrucciones y un final. Ya solo tiene tres partes. Y se ve de esta manera dentro del pseudocódigo. Se pone en el bloque de instrucciones, por si acaso, dentro del pseudocódigo. Aquí estoy, por si acaso esto no es así, ¿no? Aquí es programa. La declaración de variables es diferente, ¿no? Sería int xy, digamos. Y aquí int ab. Ah, no, aquí es string porque es una cadena. String a, b. Y ustedes no pueden pedir algoritmo y ya. Pero después todo es lo mismo. Ya, entonces, como les decía, la estructura condicional va dentro del bloque de instrucción, por si acaso, no va afuera ni en la declaración. En realidad, todas las estructuras que vamos a ver van aquí, ¿ya? Eso significa que la computadora en algún momento va a llegar a una estructura y cada estructura se lee de diferente manera. Hay algunas que se leen similar a otras, pero hay algunas estructuras que son especiales y no se leen de la misma manera, ¿ya? Entonces, en este caso, con el de la condicional simple, ¿cómo lo lee la computadora cuando lo encuentra? Entonces, supongamos que la computadora está leyendo instrucciones, como ya sabemos, y encuentra una condicional simple, ¿no? Encuentra su encabezado, que es lo primero que va a ver. ¿Cómo lee este encabezado la computadora? Básicamente, el encabezado está compuesto por estas tres.
partes, se diría. La palabra sí, una condición y la palabra entonces, ¿ya? El sí y el entonces siempre tienen que estar, ¿ya? La condición es la que varía, depende de lo que necesitemos. Y ahorita vamos a hablar de qué es una condición exactamente y qué puede ser, ¿ya? Pero esta condición básicamente es como una pregunta que te responde sí o no. Esta es una pregunta que su respuesta es cerrada, o sea, es sí o no, no hay de otra, ¿ya? Entonces la computadora, al llegar al encabezado, pregunta, ¿ya? ¿Esta condición es verdad? O sea, ¿es positiva? Si esta condición es verdad, entonces, ¿qué va a pasar? Va a continuar, normal, va a continuar leyendo las instrucciones que están dentro de esta estructura, ¿ya? Las va a leer, las va a ejecutar. En algún momento se va a terminar de ejecutar las instrucciones de estructura. Entonces, si se termina, se va al final, ¿ya? Se va al final y se continúa. Básicamente no afecta en nada. Si se dan cuenta, hemos leído de arriba abajo, ¿no? Como siempre. Pero eso solo pasa cuando la condición es verdadera, ¿ya? Cuando la pregunta aquí es verdad. ¿Qué pasa si es falsa? Si es falsa, va a preguntar, ¿esta condición es falsa? Digamos que sí, entonces va a saltarse todo el bloque de instrucciones que está dentro de la estructura y no las va a ejecutar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ya no estamos siguiendo ese orden, ¿no? Podemos saltar un pedazo de instrucciones, ¿no es cierto? En base a esto, si yo quiero que este conjunto de instrucciones se ejecute, entonces esto tiene que ser verdad. Y si no es verdad, entonces las va a saltar, ¿no? Como ahorita hemos visto. Directamente se las va a saltar hasta el final de la estructura, hasta el final del fin sí. Ni las va a tocar, ¿ya? Y luego continuamos con las instrucciones si hay, ¿no? Por debajo normal. Puede haber más estructuras condicionales, por si acaso, encima o debajo. Después vamos a ver que incluso dentro puede haber, ¿ya? Pero así de simple funciona la estructura condicional. Es la estructura más sencilla de todas, ¿ya? Es muy simple. Si es verdad, ¿qué pasa? Se ejecuta el bloque de instrucciones que está dentro de la estructura, ¿no? Pero si es falso, no las ejecuta y se salta hasta el final. ¿Ok? Así de simple, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver qué son las condiciones. Como les había dicho, son preguntas, ¿ya? Por ejemplo, n es menor a 1, es una pregunta, ¿no? O a más b es igual a 0, suponiendo que n, a y b son variables, ¿ya? Por si acaso que ya están creadas, ¿no? Se puede preguntar entre variables, se puede preguntar con solo números concretamente, ¿ya? Entonces, las condiciones, como les decía, son como preguntas que te dan un resultado, verdad o falso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 5 es menor que 2, falso, esa es una condición. 5 es mayor que 2, verdad, otra. Esta igual podría ser una condición, si se dan cuenta, es una condición formada por dos condiciones más pequeñas, ¿no? 5 es distinto de 4 y 2 es mayor a 1, verdad, ¿no es cierto? Entonces, para hacer estas condiciones, si se dan cuenta, existen operadores que te ayudan a hacer esta que se llaman lógicos, ¿ya? Operadores lógicos. Entre ellas están el menor, el mayor, el distinto, solo que el distinto se escribe así, por si acaso, en pseudocódigo, no se escribe tal cual como esto, ¿ya? Así se escribe el distinto. Está el menor igual, que se escribe así, el mayor igual, el igual, y estas tres que son, igual son operadores lógicos, pero te ayudan más que nada. Estos, por ejemplo, te ayudan a comparar, ¿no es cierto? Valores. Si es menor, si es mayor, si es distinto, si es igual. Estás comparando. Estos operadores, este not, no, ¿ya? Estos dos, el AND y el OR, ayudan a unir dos condiciones para que se forme una condición más grande, básicamente, ¿ya? El AND y el OR. Pero son distintas. Ahorita vamos a ver en qué se difieren. Y el NOT es un operador lógico que básicamente solo sirve para negar. No se utiliza mucho. Bueno, por lo menos nunca he visto que en computación utilicen. ¿Ya? En mi carrera sí he visto harto este operador, pero en computación no lo vamos a utilizar, solo está aquí por mencionarles. Entonces, se puede hacer condiciones con estos operadores, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy preguntando si 0 es distinto de 0. Falso, ¿verdad? 0 es igual a 0, entonces esto es falso. Aquí hay una condición, básicamente esta condición es la misma que esta, ya solo que utilizando estos operadores lógicos, ¿no? 5 es distinto de 4 y, por si acaso aquí el y es AND, ¿no es cierto? En inglés. Y 2 es mayor a 1, ¿verdad? Sigue siendo el mismo resultado, lo único que cambia es su forma de escribir, ¿no? Ahora,
¿Qué pasa si se fijan, aquí estoy escribiendo otra condición y solo difiere de este número? ¿Ya? Solo este. Después todo es lo mismo. Pero el resultado ya cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 5 no es distinto de 5. Esto es falso, ¿no es cierto? Tal vez esto sí es verdad. Esto sigue siendo verdad, pero esto es falso. Suficiente que esto sea falso para que todo sea falso. ¿Ya? Entonces el resultado no solo depende cuando tú ya juntas varias condiciones, porque no solo puedes juntar dos, puedes juntar las que tú quieras, ¿ya? Ya no solo depende de una condición el resultado, sino depende de todas las condiciones, ¿no es cierto? Tal vez, como les decía, esto es verdad, 2 es mayor a uno, sí, pero 5 es distinto de 5, entonces esto ya es falso. Y esto ya afecta a toda la condición para que el resultado sea falso, ¿ya? Eso va a depender de qué operador estemos utilizando, porque aquí podemos utilizar un OR también, ¿ya? Podemos utilizar un OR, como les dije. Un OR en español sería O, ¿ya? O sería este o este. Ahí se utiliza, ¿no? El OR. Entonces, en este caso, cuando se utiliza OR, si se dan cuenta, son las mismas condiciones, ¿verdad? Pero lo único que difiere es el conector. Aquí estoy utilizando el AND y aquí estoy utilizando el OR. Y si se dan cuenta, es diferente. Aquí sí me da verdad el resultado, me da true. Y aquí me da false, ¿no es cierto? Y son las mismas condiciones. Lo que difiere son los operadores. ¿Eso qué significa? Que no es indistinto utilizar o AND u OR para unir condiciones, ¿ya? O sea, no es decir, no sé, quiero utilizar estas dos condiciones y las quiero unir en uno. ¿Cuál utilizo? ¿AND o u OR? Cualquiera. No, eso está mal. No se utiliza cualquiera. Depende, porque si se dan cuenta, son las mismas condiciones, pero dependiendo del operador, es distinto el resultado, ¿ya? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cuál es la diferencia entre el AND y el OR, ¿ya? Pero terminaremos esto. Y el NOT, que como les dije, no se menciona, no se utiliza casi nunca. El NOT sirve para negar una condición. Si se dan cuenta aquí, estoy utilizando esta misma condición que daba falso. Si yo le pongo un NOT por delante, va a dar verdadero. O sea, estoy negando su respuesta. Falso y falso, verdad. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, estoy utilizando la condición que está aquí. No, mentira. Aquí arriba. Que da verdad. Entonces, si yo le pongo un not por delante, da falso. O sea, básicamente lo invierte el resultado, nada más. Si era sí, lo va a convertir en no. Y si era no, lo convierte en sí. ¿Ya? El not es así de simple. Solo que, como les digo, no lo van a utilizar casi nunca. Nunca he visto que lo utilicen en esta materia, la verdad. El and y el or sí es muy utilizado, por si acaso. ¿Ya? Y justamente por eso ahorita vamos a ver, aquí no está, pero tengo otra diapositiva donde veo más a detalle la diferencia. A ver. Estructura condicional simple. Aquí vamos a ver la diferencia más a detalle. Es muy difícil darse cuenta ya. Bueno, no es muy difícil, solo hay que entender cómo funciona el AND y el OR, ¿ya? Por si acaso es las mismas diapositivas, solo que aquí tengo más, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza AND y cuándo se utiliza OR? Hay que tener siempre en cuenta que las condiciones son preguntas, ¿no es cierto? Que cumplen verdad o falso. Y el AND y el OR lo que tienen en común es que unen esas condiciones. Puedes unir varias condiciones con el AND y con el OR, ¿ya? Pero no es lo mismo utilizar los dos indistintamente. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y lo vamos a hacer con un ejemplo de la vida real, ¿ya? Para que entiendan y se les quede grabado, porque es importante. Supongan que ustedes quieren salir hoy día, esta noche, digamos, y tu mamá no quiere, o tu papá, si siguen pidiendo permiso, ¿no? Supongamos. Y te dice que no. Y tú le insistes, y en una de esas le dices para convencerla, porque tal vez no quiere dejarte salir porque ha visto que has sido un vago todo el día y no has hecho nada. Entonces tú le dices, si limpio mi cuarto y me baño, entonces voy a salir de mi casa. O de la casa, mejor dicho, ¿no? Porque estás hablando con tu mamá. Y tu mamá te dice ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que cumplir estas dos condiciones, ¿no es cierto? Son condiciones para que tú puedas salir de tu casa. Entonces tienes que limpiar tu cuarto y también te tienes que bañar, ¿no es cierto? Para salir. ¿Qué pasa si solo limpio mi cuarto? No salgo. ¿Por qué? Porque también me tengo que bañar. ¿Y qué pasa si solo me baño lo mismo? ¿No? También tengo que limpiar mi cuarto, por lo tanto no salgo. Y peor si no cumplo ninguna de las dos, ¿no? Si no cumplo, entonces con menos razones me va a dejar salir mi mamá de la casa, ¿no?
Entonces tienen que cumplir estas dos condiciones, ¿verdad? Son dos condiciones que están unidas por el y, o sea, el and, ¿no es cierto? Solo cambia de inglés a español nada más. Entonces, en este caso se tiene que cumplir las dos cosas, ¿no? Tiene que pasar ambas acciones para que puedas salir de tu casa. Tienes que limpiar tu cuarto y bañarte. Pero ¿qué pasa si tú le dices, si limpio mi cuarto o me baño, entonces voy a salir de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar ahí? O limpias tu cuarto o te bañas. Suficiente que hagas uno para que puedas salir de tu casa, ¿verdad? Suficiente, porque le estás diciendo o, no le estás diciendo y, ¿verdad? Entonces, o limpias tu cuarto o te bañas, o mejor si haces las dos, ¿verdad? Mejor, pero mínimo haces uno de los dos para salir de tu casa. Si no haces ninguno de los dos, por más de que le hayas dicho limpio mi cuarto o me baño, no sales, ¿verdad? Tienes que por lo menos cumplir una de las dos. Entonces, aquí tiene que pasar una de estas dos para que salgas de tu casa. ¿Cuál es la diferencia entre esta oración y esta oración? Solo esto, el i y el o, que son los conectores que están conectando estas dos condiciones, ¿ya? Entonces, y es muy diferente, ¿no? El significado de esta oración es muy diferente a esta, porque aquí tienes que hacer estas dos cosas, y aquí tienes que hacer mínimo una, ¿no es cierto? Mínimo una de estas dos. Entonces, esa es la diferencia entre el i y el o, ¿ok? Y lo mismo aplica para la programación, por si acaso. Cuando yo digo, si esto y esto se cumple, entonces el resultado va a ser verdad. Entonces, esto se tiene que cumplir y esto se tiene que cumplir para que el resultado sea verdad. En este caso, este no se cumple, pero este sí, ¿no es cierto? Pero estoy utilizando el y cuando yo utilizo el y, tengo que cumplir las dos condiciones. Entonces, como no se cumplen las dos, no, esto es falso. Pero aquí, en realidad, sí, ¿no es cierto? Aquí se están cumpliendo las dos, entonces el resultado va a ser verdadero. ¿Por qué el OR aquí sale verdad? Si estoy utilizando estas dos condiciones de aquí, estoy utilizando estas dos condiciones que antes me salía falso, porque ahora estoy utilizando el OR. ¿Y qué era el OR? Con el O solo se tiene que cumplir mínimo una, ¿no es cierto? O este o este. Entonces en este caso por eso sale verdad, porque este no se cumple, pero este sí, ¿verdad? Y cuando yo utilizo OR, suficiente que una de las dos se cumpla. Entonces aquí, verdad, ¿no es cierto? Porque es suficiente que esta se cumpla para que esto sea verdad. Entonces esa es la diferencia, muchachos, entre AND y OR, ¿ya? Hay otra forma de darse cuenta cuando utilizar AND y OR, pero eso es un poquito más complejo. Esto se lleva en álgebra, por si acaso. En álgebra de preposiciones. Álgebra 1 creo que normalmente se lleva esto. Son estas tablitas, ¿ya? Suponiendo que, por ejemplo, cuando voy a utilizar el AND, suponiendo que X es una condición y Y es la otra, si X es verdad y Y es verdad, y está unido por el AND, entonces el resultado es verdad. Si es verdad X y Y falso, entonces el resultado es falso. Al revés igual. Y si los dos son falsos, también es falso. Es diferente con el OR. Con el OR, si yo estas dos condiciones las uno con el OR, si esta es verdad y esta es verdad, entonces el resultado es verdad. Si esta es verdad y la otra falsa, entonces sigue siendo verdad, ¿no es cierto? Con el OR, suficiente que uno sea verdad. Al revés, lo mismo. Pero si los dos son falsos, el resultado es falso. Si se dan cuenta, no es lo mismo utilizar AND y OR. Aquí en la tabla se ve evidentemente, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? Pero es un poquito más difícil recordar esto. Es más fácil tener algo en la cabeza que te haga recuerdo cuando se utiliza y cuando se utiliza o, como estas oraciones tan fáciles, ¿no? Es un ejemplo de la vida real, o sea, todo el tiempo nosotros utilizamos en la vida cotidiana estos dos, el y el o, ¿verdad? Siempre utilizamos. Entonces, recordar este tipo de casos, de oraciones, donde utilizas un y un o, es más fácil cuando tú necesites programar y decir cuál utilizo, AND u OR, ¿no? Que AND es el y OR es el o, ¿ok? Y es lo mismo, como les he mostrado, aplica esa lógica, ¿ya? Esa es la diferencia entre AND y OR. ¿Alguna consultita de eso, muchachos? Mm, Por aquí tengo tres ejemplos, que es, tenemos una hora. Es que estos tres ejemplos son muy importantes. Estaba viendo de solo hacer uno, pero creo que no.
Tal vez aquí después, en las otras condicionales, nos saltemos sus ejemplos, pero aquí no. Ya los vamos a ver los 3 ejemplos. Pienso que les va a servir. Entonces, esas son las condicionales, muchachos. Estructuras condicionales son eso, ¿ya? Antes de hacer la resolución del ejercicio. Es esto, una estructura condicional simple, encabezado, instrucciones, final. Donde en el encabezado hay una condición, que ya sabemos qué es, ¿no es cierto? Es una pregunta que se utiliza estos operadores para hacerla, ¿ya? ¿Cómo funciona? Cuando nosotros llegamos al encabezado, si la condición es verdadera, leemos las instrucciones que están dentro. Si es falsa, entonces nos salimos directamente al final. ¿Ok? Así de fácil. Y aquí vamos a ver cómo se aplica una estructura condicional simple. En un ejercicio súper sencillo realmente. Realizar un algoritmo que da la edad de una persona, verifique si es mayor de edad. ¿Ya? Muy simple. ¿Qué es lo que, cómo tú te das cuenta que una persona es mayor de edad? Solo tienes que saber su edad y si es mayor a 18 es mayor de edad, ¿no es cierto? Así de simple. Entonces, lo único que hay que hacer es preguntar eso. Si la edad de una persona es mayor o igual a 18 o simplemente si es mayor a 17, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Ok? Es lo único que haríamos para resolver este problema en la vida real. ¿Ya? ¿Qué pasos tendríamos que seguir? Bueno, primero tendríamos que tener esa edad, ¿no es cierto? Obtener la edad de la persona de la cual queremos saber si es mayor de edad, ¿cierto? Inicialmente. Después tenemos que verificar si es mayor a 18 esa edad. Y si es mayor a 18, entonces es mayor de edad. Y después solo decimos la respuesta, si es o no lo es. ¿Ok? Así de simple, solo con estos 3 pasos. ¿Cómo sería el pseudocódigo? Que aquí está mal. Denme un ratito. Ustedes no utilizan así. Programa. Int. Ay, no me acuerdo. Sería allá. Int edad. Y aquí ustedes no utilizan imprimir, usan mostrar. Listo, chau. Entonces haremos el pseudocódigo que es así de sencillo, si ya lo han visto. El título, dejo espacio para mis variables, ya les mencioné por qué hago eso. Inicio y las instrucciones, ¿no es cierto? Primer paso, leer la edad. ¿Cómo hago eso? Con la instrucción leer. Aquí estoy utilizando una variable edad. Segundo paso, verificar si es mayor a 18. ¿Qué cosa? La edad, evidentemente, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Preguntamos. Si edad es mayor o igual a 18, entonces, ahí ya estamos preguntando si es mayor a 18. Entonces, ¿qué va a pasar si es mayor a 18? Vamos a mostrar una respuesta. Mostrar es mayor de edad, ¿no? Esta es una cadena, por si acaso. Entonces, tal cual esta cadena se va a mostrar en la pantalla del usuario. Y fin sí. Eso sería lo único que tendría que estar dentro de esta estructura condicional. Y listo. Eso sería todo. Declaro mis variables. Y con este pseudocódigo súper sencillo de 4 líneas, ya está hecho el problema. ¿Verdad? Y ya funciona. ¿Qué pasa si es menor de edad? Entonces no va a mostrar este resultado, ¿no? Como les dije, la computadora va a decir aquí, edad es mayor de 18, supongamos que el usuario me ha dicho 22. Entonces, ¿22 es mayor de 18? Sí, entonces va a entrar aquí y va a mostrar este mensaje. ¿Verdad? Supongamos que después el usuario me dice 15. 15 es mayor de 18, no, entonces va a salir directamente aquí. Y ya no va a mostrar este mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque esta condición no se cumple. ¿Qué pasaba cuando la condición no se cumplía? Directamente al final, ¿verdad? Y no se ejecutan las instrucciones que están dentro. Entonces esto está funcionando, ¿no? Obviamente cuando es menor de edad no estamos mostrando ningún mensaje, ¿ya? Solo estamos diciendo que es mayor de edad cuando lo es. Y si no lo es, no hacemos nada, ¿ya? Así de simple se utiliza la estructura condicional. Esto ya funciona. Dependiendo de qué edad te dé el usuario, ya funciona. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejercicio un poquito... Sigue siendo fácil, pero ahora vamos a utilizar condicionales compuestas. O sea, vamos a unir condiciones con AND y OR. ¿Ya? Y vamos a ver aquí también la diferencia entre usar AND y OR. Este ejercicio dice realizar un algoritmo que sume 2 números enteros solo si ambos son positivos. ¿Ya? Entonces nos van a dar 2 números, A y B, y hay que sumarlos solo si los dos, solo si ambos son positivos. ¿Ya? Entonces, si digamos me dan menos 5 más 5, ¿tengo que sumar? No, ¿verdad? Si me dan 5 más menos 1, ¿tengo que sumar? No. Y peor si me dan los dos negativos.
¿verdad? Solo cuando los dos son positivos los voy a sumar. En estos casos no, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tendría que leer los números, ¿ok? Leer los dos números. Luego, verificar, obviamente, si los dos son positivos, porque si no, no tengo que hacer nada. Si son positivos, los sumo. Y luego muestro el resultado. Y ya está. Con estos 4 pasos, resolvemos el problema. ¿Ok? ¿Cómo traducimos este pseudocódigo? Aquí primero el título del pseudocódigo. Programa suma, en mi caso, dejo espacio para variables, inicio. Primer paso, leer dos números. Leer A y leer B, ¿no? A y B van a ser variables. Luego, verificamos si los dos son positivos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuándo un número es positivo? Un número es positivo cuando es mayor a cero, ¿verdad? Porque si es igual o menor, no son positivos. Entonces, hay que preguntar si A y B son mayores a cero. Entonces, preguntamos, si A es mayor a cero y B es mayor a cero, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Sumar, ¿no? Porque se cumple que los dos son positivos. Entonces me creo una variable suma, donde le voy a guardar la suma, A más B. El resultado de A más B se va a guardar aquí, en la variable suma. Y listo. Bueno, aquí está un poco desincronizado. Ya hemos hecho hasta el paso 3 hasta aquí, ¿no? Verificar si ambos son números positivos, lo hacemos aquí, ¿no? Preguntando si son mayores a cero. Y si son positivos, lo sumo. Aquí ya estoy haciendo eso. ¿Ya? Y aquí tenemos que mostrar el resultado, que en realidad el resultado está en la variable suma. Entonces mostramos suma. Y listo. Fin sí. Y ya está. Ese sería el pseudocódigo. Mis variables que he utilizado, A, B y suma. Ya, entonces, no sé si aquí tengo la prueba de escritorio. No. Vamos a hacer la prueba de escritorio esto rapidito. Aquí abajo. Aquí lo vamos a poner. Entonces, solo tengo que sumar, se tiene que poder sumar si los dos números son positivos. Entonces, vamos a hacer que funcione. Vamos a simularse la computadora para hacer la prueba de escritorio, ¿no? Vamos a primero poner las variables A, B, suma, y aquí dividido con la rayita, ¿no? Y ahora vamos a comenzar a ejecutar el programa, tal cual. Leer A, supongamos que le vamos a decir que sume 10. Leer B, supongamos que vamos a decir que sume con 5, que los dos son positivos. Siguiente, ¿no? Si A es mayor a 0, A es mayor a 0, sí. Y B es mayor a 0, 5 es mayor a 0, sí. Los dos se cumplen, por lo tanto todo esto es verdad. Toda la condición es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Entramos al bloque de instrucciones. Suma va a ser igual a más B, o sea, 10 más 5, 15. ¿Y luego qué? Mostrar suma. Entonces en la pantalla va a aparecer este número, en la pantalla del usuario, ¿no? Donde esté el programa. Y listo, ahí muere, ¿no? Después de mostrar la suma, fin sí, y como no hay nada más debajo, fin del algoritmo. Ahí muere. Haremos la prueba con otros valores, con estos, menos 5 más 5. Entonces vamos a leer A, menos 5, leemos B, 5, y luego venimos aquí, ¿no es cierto? Al encabezado. ¿A es mayor que 0? No. ¿B es mayor que 0? Sí. Pero ¿qué operador estoy utilizando? El AND. Eso, ¿qué tenía que pasar cuando utilizo el AND? O sea, el y. Todas las condiciones tienen que ser verdad para que todo el resultado sea verdad. ¿A es mayor a 0? No. Entonces ahí ya se friega. Esta condición no es verdad. Entonces, como no es verdad, suficiente que esta no sea verdad para que todo sea falso. ¿Qué pasaba cuando todo era falso? Cuando no se cumplía esta condición, directamente nos veníamos aquí. ¿No es cierto? Y listo. Como no hay nada más debajo, muere. Ni siquiera hemos calculado la suma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí hay un negativo. Y esta condicional me ayuda a eso, ¿no? A que cuando sea uno de estos dos negativo, no entremos a hacer la suma. Solo cuando los dos sean positivos vamos a entrar a hacer la suma. Y me está funcionando, ¿verdad? Y lo mismo tendría que pasar con estos casos igual. ¿Ya? Pero, ahora vamos a ver un ejercicio muy similar. Casi parecido. ¿Ya? Que dice, realizar un algoritmo que sume dos números enteros, igualito que hace rato, solo si al menos uno de ellos es positivo. Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Porque hace rato decíamos, si ambos son positivos, ¿verdad? Si ambos son positivos, vamos a sumar. Pero ahora estamos diciendo que vamos a sumar solo, bueno, si al menos uno de ellos es positivo. Entonces, ¿eso qué significa?
que en los casos anteriores, ¿no? Menos 5 más 5 ya vamos a poder sumar, ya se debería poder sumar. 5 más menos 1 también ya debería poderse sumar. 1 menos 1 va a seguir sin poder sumarse, ¿no? Porque dice que al menos 1 sea positivo, ¿ya? Ejercicio muy similar, pero cambia una cosa. Hace rato tenían que ser los dos positivos, sí o sí. Aquí al menos 1, ¿ya? Entonces, básicamente se siguen casi los mismos pasos. Tengo que leer los dos números, solo que al verificar, ya no tengo que verificar que los dos sean positivos. Tengo que verificar que al menos uno de ellos sea positivo, ¿ya? Pero, y después, si alguno es positivo, lo sumo. Y después muestro el resultado. Muy similar, ¿no? Lo único que cambia es aquí, el verificar, ¿no es cierto? Y el pseudocódigo, por lo tanto, también, ¿ya? El pseudocódigo va muy similar. Programa suma, inicio. Primer paso, leer dos números, leer A y B, igualito que hace rato. Verificar si uno de los números es positivo. Aquí ya cambia, ¿ya? Aquí hay que preguntar si A es positivo o B es positivo, ¿ya? Suficiente que uno sea positivo para que se pueda sumar. Entonces, o A es positivo o B es positivo. Mejor si los dos son positivos, pero por lo menos uno de ellos, ¿no? O A o B. ¿Ok? Entonces, eso estoy preguntando. Si A es mayor a 0 o B es mayor a 0, entonces, ¿qué hago? Sumo, ¿no? Si A o B es mayor a 0, entonces sumo. Suma va a ser igual a más B. Y luego, como último paso, mostrar la suma. Tal cual el resultado, ¿no? Y ahí moriría. Fin sí, fin algoritmo. Y aquí las variables me he olvidado cambiar. Que sería esto. En su caso sería int a, b, suma. Listo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar al anterior. ¿Ya? ¿Qué es lo único que cambia? El AND y el OR, ¿no? En este utilizamos un AND y en este utilizamos un OR. ¿Ya? Ah, y aquí las variables igual me había olvidado. Int a, b, suma. ¿Ya? Pero lo único que cambiaría sería que aquí utilizo un AND en el primer ejercicio que hemos resuelto, ¿no? De las sumas. Y aquí el OR. ¿Por qué? Porque aquí me pide que se sume solo si los dos son positivos, ¿verdad? O sea, los dos se tienen que cumplir que son mayores a 0. En cambio, aquí me dice que si al menos uno, en este caso solo sería necesario que o A cumpla o B cumpla. O los dos también podrían cumplir. De esa manera ya podríamos hacer esta suma y esta también. Esta en ningún caso se va a poder hacer, ¿ya? Y podemos hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba de escritorio de este. Leemos, con dos positivos va a dar más que seguro, ¿no? Porque se va a cumplir uno de estos dos seguro. Si los dos son positivos, los dos se cumplen, ¿verdad? Pero vamos a hacer la prueba con el que hace rato no pasaba en este ejercicio, que era el menos 5 más 5. Entonces vamos a leer A, que es menos 5. Vamos a leer B, que es 5. Y después vamos al encabezado. ¿A es mayor que 0? No. ¿B es mayor que 0? Sí. Entonces el resultado de toda esta condición, ¿qué va a ser? ¿Verdad o falso? Pero estoy utilizando el OR, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando utilizo el OR, suficiente que uno de los dos se cumpla para que todo se cumpla. O sea, suficiente que uno sea verdad para que todo sea verdad. En este caso, sí, hay solo uno que es verdad, ¿no? Que es B es mayor a 0, ¿verdad? 5 es mayor a 0. Suficiente que este sea verdad para que todo sea verdad. En este caso, como esta condición es verdadera, ¿qué pasa? Entramos al bloque de instrucciones. Suma va a ser igual a A más B. Menos 5 más 5, 0. Mostramos la suma, que sería 0. ¿Ok? Ahora, con este sí que no debería, este sí debería entrar. Ya no vale la pena hacer la prueba, porque es lo mismo. Este sí que no debería entrar. Vamos a hacer la prueba. Otra vez. Leemos A, menos 1. Leemos B, menos 1 también. Y venimos al encabezado. ¿A es mayor a 0? No. ¿B es mayor a 0? No. Entonces, si ninguno de los dos se cumple, o sea, si los dos son falsos, entonces ¿qué va a pasar? Todo es falso. Todo esto es falso. ¿Qué pasa cuando la condición es falsa? Directamente nos venimos al final y no ejecutamos estas instrucciones. Y obviamente no vamos a hacer la suma, ¿no? Porque los dos son negativos. Entonces, si se dan cuenta, es un ejercicio similar, pero no dice lo mismo, ¿no? No hay que resolver el mismo problema. Las condiciones son diferentes. Aquí si
Los dos tienen que ser positivos para la suma. Aquí solo al menos uno. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí, muchachos? ¿Se ha entendido esta parte? Ahorita ya vamos a entrar a condicionales dobles, por si acaso. ¿Se entendió? Y una pregunta, si digamos, como ejemplo, digamos, utilizamos el menos uno más menos uno, ¿sería igual la prueba de escritorio? Sí, se puede hacer. Es justamente lo que he hecho aquí. Solo que no sale la suma. O sea, la suma va a quedar vacía. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar a este bloque, ¿no? No vamos a hacer estas instrucciones porque no vamos a entrar porque las condiciones no se cumplen, ¿no? Menos uno es mayor a cero, no. Menos uno es mayor a cero, no. Entonces todo esto es falso. Todo esto es falso. Entonces directamente nos venimos aquí y no se ejecutan estas instrucciones. Entonces aquí es lo que es la prueba de escritorio de menos uno más menos uno. Aquí hemos hecho. Solo que en suma ha quedado vacío porque no hemos entrado a este bloque, ¿verdad? Pero en realidad sí, este sería, bueno, sin contar esto, ¿no? Le voy a borrar. Eso nomás sería la prueba de escritorio de menos uno más menos uno. Esa era tu pregunta, ¿no? O me estoy confundiendo. Sí, 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 gracias. De nada. Buenas tardes, auxiliar. Dime, dime. Disculpe, recién acabo de ingresar porque estaba en clases. ¿Está grabando la clase? Sí, sí, sí. Estoy grabando, estoy grabando. Ahora sí estoy seguro que estoy grabando. Me pasó en algunas clases. ¿Dónde Me lo pasó en sube? algunas clases. Los ¿Dónde lo sube? subo Disculpe. en mi canal, no me acuerdo si se los publiqué, creo que sí. Aquí está, canal. Está en Classroom, en este link. Ah, ya listo. Muchas gracias, auxiliar. De nada. Ya, pasaremos a condicionales dobles, que es algo muy similar. ¿Ya? Si se dan cuenta, la primera parte es como una condicional simple. Funciona igual también. Ahorita vamos a ver. Pero es similar, ¿no? Su encabezado es igual que la condicional simple. Tiene un bloque de instrucciones debajo, donde varía a partir de aquí. ¿Ya? Ya no se pone el final aquí, sino se pone un si no. ¿Ya? Y debajo de este si no se pone un segundo bloque de instrucciones. Y recién debajo de este segundo bloque de instrucciones se pone el final. ¿Ya? Se llama doble porque tal cual tiene dos bloques de instrucciones. ¿Ya? O completas. Pero normalmente se le llama doble porque tiene dos bloques de instrucciones. El simple se llamaba simple porque solo tenía uno. Ahora tiene dos. ¿Y por qué tiene dos? Porque ahora el funcionamiento es de esta manera. La computadora, si llega al encabezado, va a hacer lo mismo que hace rato. Va a hacer lo mismo que hacía en la condicional simple. Va a preguntar si esta condición es verdad. Si es verdad, ¿qué pasaba? Entraba a su bloque de instrucciones, ¿verdad? Igualito aquí. Si esto es verdad, entra al bloque de instrucciones, que está justo debajo del encabezado. O sea, entra al primer bloque de instrucciones, ¿ya? Termina de ejecutar su bloque de instrucciones y después se va directamente al final. El segundo bloque de instrucciones no lo toca, ¿ya? Entonces, otra vez, si la condición de aquí es verdadera, entra al primer bloque de instrucciones. Ejecuta todas las instrucciones que están ahí y después de ejecutar, se va al final, ¿ya? Y después continúa con las instrucciones que están por debajo. Pero, ¿qué pasa si es falso? En la condicional simple vimos que directamente se iba al final, ¿no es cierto? No entraba a su bloque de instrucciones. En este caso, lo que pasa es que si es falsa la condición, se va al segundo bloque de instrucciones, ¿ya? O sea, se va de lo que está debajo del si no y ejecuta esas instrucciones, termina de ejecutar todas las instrucciones que están aquí y también se va al final y después continúa con las instrucciones de abajo, ¿ok? Entonces, esa es la única diferencia que tiene con la condicional simple. Si la condición es verdad, se ejecuta el primer bloque de instrucciones. Si la condición es falsa, se ejecuta el segundo bloque de instrucciones. ¿Ya? Es la única diferencia. En algún momento o en algún caso se puede ejecutar los dos bloques de instrucciones por algún motivo, nunca. ¿Ya? Jamás se van a poder ejecutar los dos bloques de instrucciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la condición o es verdad o es falsa. No puede ser verdad y falsa al mismo tiempo, ¿verdad? Porque cuando es verdad, entra aquí. Cuando es falsa, entra aquí. Entonces la condición en ningún momento puede ser verdad y falsa al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, o se ejecuta el primer bloque o se ejecuta el segundo bloque. Nunca los dos. ¿Ya? Y eso hay que tomar en cuenta, porque
a veces tienes que tomar bueno, normalmente se aplica en decisiones. Por ejemplo, si pasa tal cosa, hago esto, pero si no, tengo un plan B, hago otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, este sería como el plan A y este sería como el plan B. Si esta condición se cumple, plan A. Si esta condición no se cumple, hago el plan B, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esta estructura condicional ya podría mejorar el ejercicio de verificar si una persona es mayor de edad, ¿no? Donde decíamos, si es mayor a 18, mostrábamos es mayor de edad. Pero si no, podríamos mostrar que es menor de edad, ¿no es cierto? Ahora ya podríamos tener esa alternativa de mostrar que es menor de edad, porque en el ejercicio que estábamos viendo, solo decíamos, si es mayor a 18, entonces es mayor de edad. Y ahí moría, ¿no? ¿Qué pasa si no se cumplía? No pasaba nada. Ahora con la condicional doble podemos mejorar ese algoritmo. Si es mayor a 18, mostrar que es mayor de edad. Si no, mostrar que es menor de edad, ¿no? Se puede mejorar. Ahora ya no nos quedamos callados, ¿no? O decimos que es mayor de edad o es menor de edad, ¿verdad? De esta forma podríamos hacerlo. ¿Ya? No hay más complicación, es muy similar si se dan cuenta. La única diferencia es que en la condicional doble hay algo que hacer en el caso de que la condición sea falsa, ¿no? En la condicional simple no había nada que hacer, directamente se iba al final. Ahora sí, ¿no? Si es verdad, primer bloque. Si es falso, segundo bloque. ¿Ya? No hay más complejidad, funciona muy similar. Ahorita vamos a ver, de hecho, un ejercicio donde vamos a aprender algunas cositas más. Pero primero quiero ver si esto está en formato Staris. A ver. Programa, AB, residuo entero. Int, AB, residuo. Aquí una respuesta, sería una string. Respuesta. Y aquí ustedes no utilizan mostrar. Esto, chao. Listo. Y creo que no estoy hablando nada más. Ya. Entonces, este ejercicio, ¿qué es lo que dice? Dados los números A y B, realizar un algoritmo que verifique si A es o no es divisor de B. Este ejercicio ya es interesante. Podría ser un ejercicio de práctica o se puede utilizar como una pequeña parte de otro problema más grande. ¿Ya? Esto ya es interesante. ¿Por qué? Porque ahora hay que verificar algo que ya no es tan visible a simple vista. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un número A es divisor de un número B? ¿Qué son los divisores? Son los números por el cual otro número puede ser dividido de parte entera o exacta, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, del 12, sus divisores son el 1, 2, 3, 4, 6 y 12. ¿Por qué? Porque puede ser el 12 dividido entre cualquiera de estos y dar un resultado exacto, ¿no? Sin decimales, por así decirse. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, 12 dividido entre 4 te da 3. ¿Por qué? Porque hay 3 veces 4 dentro de 12, ¿no? 12 dividido entre 6 te da 2. ¿Por qué? Porque hay 2 veces 6 dentro de 12. 12 dividido entre 12 te da 1. Porque hay una vez 12 dentro de 12, ¿verdad? Entonces están divididas exactamente. No pasaría lo mismo si digo 12 dividido entre 5. ¿Cuántos 5 hay dentro de 12? Hay 2, pero incluso así sobra, ¿no? Porque 5 más 5, 10, y sobra 2 para llegar al 12, ¿verdad? Entonces, los divisores son aquellos que lo dividen de forma exacta, que no sobra nada, ¿ya? Y esto creo que ya sabemos desde primaria, no sé por qué me tomó la molestia de explicar. Ya, pero ahora, ¿cómo sabemos que un número es divisor de otro? Por ejemplo, ahorita es fácil, ¿no? Decir, por ejemplo, si 6 es divisor de 12, sí, ¿no? Por ejemplo, si 2 es divisor de 8, también. 8 dividido entre 2 a 4, entero, cabalito. 4 es divisor de 16, sí, porque 4 por 4, 16, cabalito. Pero ¿qué pasa si les digo 39 es divisor de 1034? ¿Cómo saben eso? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya no es tan simple. Con los números más pequeños, fácil. Pero si estamos hablando de números, los números pueden ser cualquiera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si les digo 39 es divisor de 1031? ¿Cómo sabes eso? De memoria ya no te la sabes, ¿verdad? Entonces tiene que haber una forma de ver
verificar si es divisor. ¿Cómo? ¿Cómo yo podría resolver ese problema? Divido, ¿no? Si digamos me dicen 4 es divisor de 12, tengo que dividir 12 dividido entre 4, ¿no? Me da el resultado 3, pero no me importa el 3 ahorita. Lo que me importa es el residuo. O sea, lo que me importa es que el residuo salga 0, ¿ya? Porque si sale 0, significa que este número es divisor de este, ¿ya? 12 dividido entre 5, o sea, pregunto, ¿5 es divisor de 12? No, ¿por qué? Porque si los divido, su residuo da otra cosa que no es 0, que es 2. Entonces, no es divisor. Entonces, nosotros podríamos decir que este número es divisor de este cuando su residuo de la división da 0. Solo con 0. Si da cualquier otra cosa, no es divisor. Si da 0, sí es. Entonces, si yo quiero saber si 39 es divisor de 1031, ¿qué tendría que hacer? Dividir 1031 entre 39. Y si su residuo da 0, entonces es divisor. Y si no, pues no. Y eso se puede hacer hasta con calculadora. Pero no creo que sea divisor, la verdad. O sea, incluso sin la calculadora, tú No pones... es divisor. Ajá, no debería ser. En la calculadora si pones 1031 entre 39, debería salirte, no sé, algún número coma algo, ¿no? Con decimales. Eso significa que ya no es divisor. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que su residuo, ¿ya? Si te da un residuo distinto de 0, no es divisor. Así de fácil podemos resolver este problema nosotros, ¿no? Si no los dan. Ahora, ¿qué pasos he seguido para resolver este problema? Antes de seguir los pasos, hay que aprender un nuevo operador aritmético, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que la computadora sabe sumar, restar, multiplicar, dividir. Hemos visto que puede sacar raíz cuadrada, ¿no es cierto? Hay un operador que nos ayuda a hacer esta división, pero en vez de darnos el resultado, nos da el residuo, ¿ya? Nos facilitaría mucho, ¿por qué? Porque ¿cómo obtendríamos, si no hubiera este operador, cómo obtendríamos la división? O, perdón, el residuo. Tendríamos que hacer la división, luego tendríamos que multiplicar el resultado por este número, y el resultado tendríamos que restarlo, ¿no? Por ejemplo aquí, sería para obtener 2, ¿cómo obtendríamos? Porque esto tal cual no lo podemos hacer con la computadora, ¿no? A la computadora lo único que le diríamos sería 12 dividido entre 5. Te va a dar 2, 2, algo, ¿ya? Pero hay una forma de obtener solo el 2. Entonces, ¿cómo haríamos? 12 dividido entre 5 a 2, 2 por 5, 10, 12 menos 10, 2. Así obtendríamos con 3 operaciones. Pero existe el operador módulo, que eso nos facilita la vida. En vez de hacer esas 3 operaciones, solo utilizamos el módulo. ¿Cómo sirve el módulo? Es como un operador. Se pone entre dos números, tal cual, como el más, como el menos, como la multiplicación, como la división. ¿Ok? Es un operador aritmético. En realidad es una división, ¿ya? Es como una división. Aquí estoy diciendo 12 dividido entre 4, ¿ya? ¿Con qué diferencia? Que aquí el resultado no te va a dar 3, te va a dar 0. O sea, es una división que te da como resultado su residuo, ¿ya? Entonces, 12 módulo de 4, ¿cuánto te va a dar? 0. ¿Ya? Está dividiendo, pero te está dando su residuo. 12 módulo de 5, ¿cuánto te da? 2. ¿Ya? Entonces, este operador sí nos va a servir muchísimo, ¿verdad? Para obtener los residuos. Y con estos residuos ya nosotros vamos a poder verificar si es divisor o no es divisor. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué pasos hemos seguido para resolver este problema? Tenemos que saber cuáles son los números, obviamente, para verificar si es divisor o no. Luego, ya sé qué números son, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar su residuo, ¿verdad? Tengo que dividirlos y hallar su residuo. Luego tengo que verificar si A es divisor de B. ¿Cómo hago eso? Pregunto si el residuo que he hallado es igual a 0. Esa es la manera de verificar, ¿no es cierto? Si A es divisor de B. Y luego muestro el resultado. Y listo. Ya sabría, ¿no? Porque si aquí ya estoy verificando si A es divisor de B. Preguntando si esto es igual a 0. Si el residuo es igual a 0. Una vez eso ya sabría el resultado. Entonces lo muestro. Solo con estos 4 pasos se puede resolver este problema. Ahora la cosa es pasar a la pseudocódigo. Programa divisor se llama en este caso inicio. Dejo espacio para variables. Primer paso, leer los números. Leer A, leer B. Listo. Hallar residuo. ¿Cómo hallo el residuo? Con el operador módulo.
ya que se escribe mod. Para hallar el residuo hago eso. Entonces, yo quiero verificar si A es divisor de B. Entonces, ¿cuál es cuál? A tendría que venir aquí y B tendría que venir aquí, ¿no es cierto? Porque aquí estoy haciendo eso. Quiero verificar si 4 es divisor de 12. Entonces, aquí va el 4, aquí va el 12. Entonces, ¿cómo tendría que hacer el orden? El residuo, en esta variable voy a guardar B módulo de A, ¿ya? Por si acaso no es lo mismo decir A módulo de B. Ustedes saben, no es lo mismo decir 5 dividido entre 3 que 3 dividido entre 5. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí A tendría que venir a este lado y B tendría que venir a este lado, ya como lo estoy haciendo aquí. Y eso me va a dar un residuo, evidentemente. Lo voy a guardar aquí en mi variable residuo. Y luego tengo que verificar si A es divisor de B. ¿Cómo? Tengo que preguntar si el residuo es igual a 0. El residuo que acabo de hallar es igual a 0. ¿Cómo? Con una condicional. Si el residuo es igual a 0, entonces, ¿qué pasa? Significa que A es divisor de B. Entonces, voy a crearme una variable que se llame respuesta, ¿ya? Que aquí va a ir la respuesta. Y aquí le voy a guardar todo esto, que es algo nuevo que vamos a ver ahorita. A es divisor de B, básicamente. Este es un número, este es una cadena y esto es un B. Perdón, y esto es otro número, ¿ya? ¿Qué son estas cosas? Estos son otros operadores. Este es un nuevo operador que vamos a aprender. Pero este operador no es aritmético, como el módulo, como la suma, como la resta, ¿ya? No es aritmético. Este es un operador de cadenas. Y es justamente por eso que aquí está una cadena, ¿ya? Este operador no estoy seguro si el INGE lo utiliza como comas, ¿ya? Porque en Visual Basic se utiliza así, ¿ya? Este es el operador, se llama concatenación, que lo que hace es concatenar una cadena al valor de una variable o a un número, o también podría concatenar a otra cadena, o sea, las une, ¿ya? Entonces, si en este caso A vale 5, entonces va a decir 5 es divisor de B, o sea, B valdrá algún valor, ¿ok? 1, digamos, entonces 5 es divisor de 1. Entonces estoy uniendo esos valores a la cadena. Y lo que te da el resultado esto es una cadena. ¿Por qué? Porque estos son operadores sobre cadenas, ¿ya? Entonces te va a dar una cadena de resultado. Básicamente solo une los valores. Ahorita vamos a ver más ejemplitos, ¿ya? Primero terminaremos el pseudocódigo. Entonces, si el residuo es 0, ¿qué significa? Que A es divisor de B. Entonces la respuesta va a ser igual A es divisor de B. ¿Ya? Si no, ¿qué pasa si el residuo no es 0? Significa que es otro valor cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta va a ser que A no es divisor de B. Y listo. Fin sí, y ya está. Creo que me moriría, que solo que me falta poner el fin del algoritmo. Ahorita va a aparecer. Ah, me falta mostrar el resultado. Aquí solo estoy poniendo en una variable el mensaje resultado, pero me falta mostrarlo. Eso vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre estas concatenaciones. ¿Qué es? Ya. Si A es 4, por ejemplo, si fuera 4 y B fuera 12, ¿cuál sería el resultado de todo esto? O sea, ¿qué se guardaría en la variable respuesta? 4 es divisor de 12. O sea, estoy uniendo, como les dije, los valores a la cadena. El valor de A es 4, el valor de B es 12. Entonces lo estoy uniendo y todo eso todo esto va a ser una cadena y se va a guardar aquí. ¿Qué pasa si A es 1 y B es 7? Lo mismo. 1 es divisor de 7, supongamos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces une valores. Y esto no solo sirve con variables o números, también sirve entre cadenas, ¿ya? Por si acaso. Aquí debería ser mostrar, ¿ya? Ustedes utilizan mostrar en vez de imprimir. ¿Qué pasa si yo concateno dos cadenas? Si se fijan, son dos cadenas y entre ellas está una concatenación. ¿Qué pasa? Se unen, ¿ya? Hola, ¿qué tal? Concatenado con me llamo Javier sería toda esta cadena de resultado. Entonces, concatenar es solo unir, básicamente. Cadenas o unir con valores de variables, ¿ya? Concatenar es eso. Como les decía, no estoy seguro si el INGE utiliza este símbolo para concatenar o utiliza las comas, pero utiliza uno de esos dos, ¿ya? O comas, también puedes reemplazar la concatenación, o este símbolo, ¿ya? El INGE creo que utiliza comas ahora que recuerdo. O sea, en vez de esto utiliza comas, y es lo mismo concatenar, ¿ya? Eso es concatenar, muchachos. No es nada complicado, solo es unir una cadena con algo. No siempre con una cadena, puede ser con un número, puede ser con un real, puede ser con algo, pero es una cadena con algo. ¿Se puede concatenar dos números? Imposible.
No puedo decir A concatenado con B, no se puede, porque A y B son números, ¿ya? No se puede concatenar. Por lo menos tendría que haber una cadena. Y ahí puedes concatenar tantas cosas como tú quieras. O sea, aquí podría seguir concatenando más cosas, ¿ya? Continuaremos con el pseudocódigo. Hasta aquí ya tenemos verificado si es o no es divisor, ¿no? Aquí está. Y mostramos el resultado, que eso sería mostrar respuesta, donde está guardado el mensaje, ¿no? Mostrar respuesta y fin. Y creo las variables. Y listo. Entonces, ¿qué hora es? Hacemos prueba de escritorio. No haremos prueba de escritorio porque no va a dar tiempo. Veremos un ejemplito rapidito aquí nomás. Entonces, ¿qué pasa si digamos yo digo 2 es divisor de 4? Nosotros sabemos que sí, ¿verdad? Entonces leeríamos 2, leeríamos 4, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuál sería su residuo? 4 dividido entre 2 a 2, residuo 0. ¿Residuo es igual a 0? Sí. Entonces va a entrar aquí y en respuesta se va a guardar 2 es divisor de 4. Y como ya hemos entrado aquí, salimos directamente al final, ¿no es cierto? Como les he enseñado la estructura condicional doble. Si entramos aquí directamente después al final y mostramos la respuesta, que era 2 es divisor de 4, ¿verdad? Ahora vamos a ver si 3 es divisor de 4. Entonces aquí leemos el 3, aquí leemos el 4. 4 módulo de 3, ¿cuánto da? A 1. Residuo sería igual a 1. 1 es igual a 0, falso. Esto no se cumple. ¿Qué pasaba? Nos vamos al si no. Entonces venimos aquí y entramos al segundo bloque. Respuesta va a ser igual a 3 no es divisor de 4. ¿No es cierto? 3 no es divisor de 4. Fin sí. Y mostramos la respuesta. Y sería 3 no es divisor de 4. Ya ustedes pueden hacer, si quieren, más pruebas con otros números. Pueden hacer la prueba de números grandes. Solo que tienen que saber cuál es su módulo, obviamente. Eso pueden sacarlo con lápiz y papel, en calculadora, no sé. Pero esto ya resolvería cualquier caso. Ya, por más grande que sea el número, resuelve cualquier caso. Si es o no es divisor. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí? Esto con ustedes debería ser mostrar. Y como les decía, a veces el INGE creo que no utiliza este símbolo, sino lo que utiliza es coma en vez de ese símbolo. Pero es lo mismo, concatena así. Así. Concatenar. Así. ¿Ya? Eso, muchachos. Tenemos tiempito todavía. Tengo más ejemplos, pero no me va a dar tiempo a resolver. Cualquier cosa, como ya les dije en la anterior clase, todo está en mi canal ya resuelto. ¿Ya? Hay videos lo mismo estoy explicando. No clases, por si acaso. Les hablo de videos que yo he hecho en alguna tarde, por ejemplo. No son clases grabadas de otros semestres. Ustedes ponen condicional doble en mi canal y van a encontrar. Y ahí está todo esto explicado y resuelto. ¿Ya? Solo que ahorita por tiempo no me va a dar tiempo de resolver todos los ejercicios. Porque este incluso es un poquito más largo. ¿Ya? Ah, y en los videos está en este formato, que es el que utiliza la ID. Pero, o sea, no cambia casi nada. Cambia esto. Ustedes han visto cómo he cambiado, ¿no? Aquí le pongo programa. La declaración de variables es lo que más cambia. Pero se entiende de todas maneras qué variables te quieres crear. Y nada, el imprimir, ustedes usan mostrar y ustedes no ponen algoritmo aquí. Y después todo es lo mismo. O sea que no debería haber ningún problema para entender. Veremos condicionales anidadas, que esto es muy sencillo. De hecho, ni su ejemplo vamos a ver porque es demasiado sencillo. Condicionales anidadas hace referencia a que una condicional puede estar dentro de otra, en su bloque de instrucciones, ¿ya? Sin importar si es condicional simple o condicional doble. Las condicionales doble, igual puede haber condicionales dobles dentro, o también simples, ¿ya? Entonces, las condicionales anidadas básicamente son esto, ¿ya? Condiciones dentro de condiciones, ¿ya? ¿Y cómo funcionan? Como ya sabemos. Si supongamos que aquí la condición es verdad, ¿qué pasaba si era verdad? Entrábamos a su cuerpo, ¿verdad? Y si aquí hay otra condición, volvemos a preguntar, pero sobre esta condición. Si esta condición es verdad, entramos a su cuerpo. Y así sucesivamente si hubiera más condicionales aquí adentro. ¿Ok? Si esto fuera verdad, entra, pero si esto fuera falso, no entra. ¿Verdad? Como ya sabemos.
Y si esta fuera falsa, directamente no entramos. ¿No es cierto? Cuando la condición es falsa, en una condicional simple, directamente nos vamos al final. ¿Verdad? Y pues en las condicionales dobles, lo mismo. Funciona como hemos aprendido hoy día. Si es verdad, entramos. Si es falso, entramos al segundo bloque. Aquí hay otra condicional. Si esta condicional es verdad, entramos aquí. Si es falso, entramos aquí. ¿Verdad? Como ya hemos visto hace rato. Este sí que es muy sencillo. Obviamente es sencillo de entender, pero también es muy poderosa. ¿Ya? Con condicionales anidadas, nosotros ya podemos resolver problemas mucho más complejos, como este, ya que es realizar un algoritmo que lee un número y si este número es de 3 dígitos, debe verificar si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Esto ya es súper complejo. Bueno, comparado con lo que hacíamos hace rato, pero realmente es fácil. ¿Ya? Lo chequeamos. A ver, lo vamos a chequear si nos da tiempo al final, ¿ya? Porque todavía falta la última condicional, que es la multicondicional, la condicional múltiple. Vemos su ejemplo, y si hay tiempo, vamos a ver este ejercicio, ¿ya? Que sí, aquí básicamente lo que te dice es que si te da un número de 3 dígitos, tienes que ver si se ve igual al revés. Por ejemplo, el 123 no es igual al revés, 321, pero el 101 sí es igual al revés, sigue siendo 101. ¿Verdad? Entonces tú tienes que hacer un algoritmo que te reciba un número, ¿no es cierto? Que lea un número y que verifique si es de 3 dígitos, primero que nada, porque puede ser cualquier número que te puedan dar. Y además verificar si se puede leer de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿no? Al revés, básicamente. O sea, ya tú le das el número y te tiene que decir si se puede leer de ambos lados igual o no. Eso ya es un poquito más complejo, ¿no? De pensarlo. Pero hay una manera. Hay una manera de hacer y no es tan difícil, la verdad, que está aquí. Y les explico cómo hacerlo. Ya, solo que, como les digo, lo vamos a ver si da tiempo al final. Si no, pues igual está aquí en mi canal, ¿no? Lo pueden chequear. Veremos la última estructura condicional. Condicional múltiple. Esta estructura no se utiliza mucho porque se puede reemplazar por las condicionales anidadas, ya que las condicionales anidadas son más poderosas, se pueden reemplazar por esas, pero hay algunos casos donde no puede ser reemplazada. La ventaja es que esos casos donde no puede ser reemplazada son muy pocas. Entonces, por lo tanto, muy pocas veces se utiliza esta estructura. ¿Ya? Y es muy distinta a las que hemos visto. Si ustedes se han fijado, la estructura simple es muy similar a la estructura condicional. Las condicionales anidadas simplemente es poner una dentro de otra. No hay más complejidad. Aquí ya es un poco distinto. Aquí cambia de forma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la estructura condicional múltiple es así. Tiene esta forma. ¿Ya? Y ya no está pues lo que veíamos antes. Ya no está el sí, entonces, ¿no? Ya no está. Es diferente. Es más, aquí vemos casos, que eso no se veía antes. ¿Ya? Pero esta estructura tiene una estructura condicional múltiple. Su encabezado es así. Se pone caso de y aquí se pone una variable. ¿Ya? Cualquier variable que ustedes hayan creado se pone aquí. Ya no se pone una condición. ¿Ya? Entonces se pone caso de y una variable. Entonces, si esta es una estructura condicional, ¿dónde van sus condiciones? Aquí. Se crean casos. O sea, cada uno de estos pedazos, de donde dice caso 1, caso 2, son una condición, por si acaso. ¿Ya? Es una condición en la cual, si se cumple, va a entrar este bloque de instrucciones. ¿Ya? Si este caso se cumple, entra este bloque de instrucciones. Si este caso se cumple, entra este bloque de instrucciones. ¿Ya? Cada caso tiene su propio bloque de instrucciones. Es por eso que se llama múltiple. Porque cuando hablábamos de estructura condicional simple, solo tenía un bloque. Cuando hablábamos de estructura condicional doble, tenía dos. Y ahora cuando hablamos de condicionales múltiples, podemos tener múltiples bloques de instrucciones que se van a ejecutar dependiendo a múltiples condiciones, ¿no? Dependiendo a múltiples. Y aquí puede haber más casos. En realidad puede haber casos infinitos, los que ustedes necesiten realmente. ¿Ya? Básicamente puede haber condiciones infinitas. Si se cumple esta condición, entra aquí.
Si se cumple esta condición, entra aquí. Si se cumple esta condición, entra aquí. Y podrían tener más, ¿ya? Pero además de estos casos, existe un caso especial, que siempre es el último que se coloca, ¿ya? Aquí pueden tener 100 casos, pero siempre al último tiene que estar este, que es el otro caso. ¿Eso por qué existe? Porque supongamos que esta condición no se cumple, entonces no va a entrar. Supongamos que esta condición no se cumple, esta tampoco, y esta, y todas las condiciones que tú te has creado, supongamos que no se cumplen, ¿ya? Entonces aquí estaría entrando en cualquier otro caso que no se cumpliera, ¿ya? O sea, básicamente sería, si no se ha cumplido en todas estas condiciones, va a entrar aquí, seguro, porque es otro caso que no hemos contemplado. Entonces va a entrar y también tiene su propio bloque de instrucciones. Este siempre tiene que haber, por si acaso, ¿ya? O bueno, lo pueden omitir, si quieren, pero normalmente siempre va a haber. ¿Ya? El caso especial. En el caso de que no haya coincidido con ninguna de estas, va a entrar aquí. Y fin caso, su final. ¿Ya? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la computadora lee esta estructura tan rara? Aquí tenemos un caso, bueno, un poquito más, ¿qué les digo? Armado como si estuviera, bueno, listo para leer para una computadora. Si se fijan, ya no estoy poniendo casos, ¿ya? Estoy poniendo números. ¿Por qué? Porque aquí en el encabezado va a venir una variable que se llama número, que va a ser un entero, ¿ya? Supongamos que esa variable número va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora cuando llegue al encabezado de esta condicional? Va a preguntar, ¿qué valor tiene esta variable? 2, ok. Y va a entrar a los casos. ¿2 es igual a 5? No. ¿2 es igual a 1? Creo que aquí debería ser 2. A ver, déjame un ratito, aquí debería ser 2. Para que coincida. A ver, volvemos. Entonces preguntamos, ¿no? Como estábamos hace rato. ¿2 es igual a 5? No. ¿2 es igual a 2? Sí. Entonces, como esta condición se cumple, entra a su bloque de instrucciones. Ya ahí va a ejecutar todo su bloque de instrucciones. Y una vez que termine de ejecutar su bloque de instrucciones, se va a ir directamente al final. No va a continuar con los demás casos. ¿Ya? Una vez que coincide con un caso, entra a su bloque y ahí muere. No va a continuar preguntando si abajo hay más casos que coinciden, no, porque no va a pasar eso. ¿Ya? Si quiero preguntar si es igual a 2, solo puedo preguntar una vez. Ya no puede haber más casos que pregunten lo mismo. ¿Ya? Entonces, si coincide en alguno de los casos, como en este ejemplo, 2 es igual a 2, entonces va a coincidir, va a entrar a su bloque de instrucciones, los va a ejecutar y cuando termine de ejecutar, se sale. ¿Ya? Y ahí muere. Veremos otro ejemplo. Supongamos que el número es igual a 8, entonces va a preguntar a la computadora, ¿qué valor tiene el número? 8. Entro. ¿8 es igual a 5? No. ¿8 es igual a 2? No. ¿8 es igual a 354? No. Entonces, como no ha coincidido con ninguno de mis casos, va a entrar sí o sí aquí, en el caso especial, otro caso. Ahí sí o sí entra, porque no coincidió con esto. Entonces va a ejecutar su bloque de instrucciones, termina de ejecutar su bloque de instrucciones, igual se sale. ¿Ya? Entonces, así funciona esta estructura. Si se dan cuenta, preguntamos varias veces por varias condiciones. Si es igual a este, si es igual a este, si es igual a este. Y podríamos tener más. No solo limitarnos a 3 preguntas, podríamos tener 100 si quisiéramos. ¿Ya? Es ilimitado. Podemos preguntar tantas como querramos. Por eso se llama condicional múltiple. Porque son múltiples condiciones. ¿Ya? Y esto no solo funciona con números. Puede funcionar con cadenas, ¿no? La computadora va a leer un nombre y va a preguntar, ¿ese nombre es igual a José? Si es verdad, entra. Si no, siguiente. ¿Es igual a Ana? Si es verdad, entra. Si no, siguiente. ¿Es igual a Felipe? Si no, entra al caso especial, ¿no? Si no, cumple con esto. Y podría haber más casos. También puede ser con decimales, por si acaso. ¿Ya? Y bueno, básicamente solo conocemos eso. Conocemos los booleanos más. Pero los booleanos no tendría sentido, ¿no? Porque los booleanos solo son o verdad o falso. Entonces, booleanos normalmente no se utiliza el multicondicional. De hecho, nunca lo he visto utilizar el multicondicional con booleanos. Solo con cadenas y con números. ¿Ya? Pero es así. Evalúo qué valor tiene esta variable y pregunto si es igual a esto, si es igual a esto, si es igual a esto. No hay mucha más complejidad. ¿Ya? ¿Van a haber casos donde voy a leer más de un bloque de instrucción? Nunca. Solo se va a leer un bloque de instrucción y listo. ¿Por qué? Porque solo puede coincidir con alguno de estos. Ya nunca va a coincidir con más de uno.
No se debería poder, ¿ya? O sea, no puedo tener aquí José y aquí abajo otro José. No se debería poder. ¿Para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué sería eso? Si aquí ya tengo José, aquí escribir de una vez todo lo que necesito para cuando sea este caso, ¿no? No sería necesario poner otro José. Entonces, solo se va a poder ejecutar un bloque de instrucciones siempre. Nunca va a haber el caso que se lea dos, ¿ya? Porque nunca va a entrar a dos condiciones o dos casos, ¿ya? Veremos ejemplos rapidito. ¿Ves? Tenemos 10 minutitos, cabalito. Realiza un algoritmo que lea un número y que devuelva como resultado el día de la semana al que corresponde. O sea, básicamente, el usuario nos va a dar un número y nosotros tenemos que decir ese número a qué día de la semana corresponde. Si es 1, lunes, si es 2, martes y así, ¿no es cierto? Como está aquí. Solo hay que hacer eso. ¿Cómo resolvemos este problema nosotros? Por memoria, básicamente, ¿no? Porque ya tenemos memorizado todos los días de la semana desde pequeños. Y como tienen un orden, entonces respecto a su orden, sabemos qué número le corresponde, ¿verdad? Entonces básicamente solo es memoria, ¿no? Si te dicen 3, ¿tú qué dices? Miércoles, porque es el tercer día de la semana, memoria, ¿ya? Pero esto se puede simular con un multicondicional, ¿no? Porque si es 1, es lunes. Si es 2, es martes. Si es 3, es miércoles. Justamente lo que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces tendríamos que utilizar eso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer el número, luego buscar su día correspondiente y luego mostrar el día. En esos 3 pasos muere. ¿Ya? ¿Cómo se traduce a pseudocódigo? Aquí no me acuerdo si así, aquí también tengo que modificar. Ah, programa. Mientras tanto, ¿alguna duda? String, día, mostrar. Y aquí, fin, no. Listo. ¿Cuántos somos pues hoy día? 23. Muy pocos entran. Ya. Entonces el pseudocódigo sería encabezado, programa semana se llama en mi caso, inicio. Y primer paso, leer número, ¿no? Leo un número cualquiera. Segundo paso, buscar el día correspondiente. ¿Cómo hago esto? Con una condicional múltiple. Caso de, y lo que quiero preguntar está en la variable número, ¿no es cierto? Y después digo, si número es igual a 1, entonces, por si acaso se pone 2 puntos, ¿no? Eso me olvidó explicar. Después del caso se pone 2 puntos y luego el bloque de instrucciones. Entonces, si el número es 1, entonces, ¿qué va a hacer? Me voy a crear una variable que se va a llamar día y ahí le voy a guardar lunes, ¿no? Porque es el día 1. Si es 2, lo mismo. Me creo una variable día y voy a guardarle martes. Si es 3, le guardo miércoles. Si es 4, jueves. Si es 5, viernes. Si es 6, sábado. Si es 7, domingo. ¿Ya? En este caso, sus bloques de instrucciones solo tienen una instrucción. Por eso es que se ve tan compacto. ¿Ya? Porque de que pueden tener más instrucciones cada caso, puede. Pero normalmente solo se coloca una instrucción. Normalmente. ¿Ya? Se lo digo por experiencia, porque de que se puede más, se puede, pero nunca he visto que hayan puesto más, porque no se necesita tampoco. Y es más, como les digo, casi nunca se utiliza esta estructura. ¿Ya? Entonces, pero así funciona. Si el número aquí es 1, es lunes, ¿no? Día va a ser lunes. Si es 2, día va a ser martes. Si es 3, día va a ser miércoles, ¿no? Y si me da un número cualquiera que no sea ninguno de estos 7, en día voy a guardar el número no corresponde a ningún día. El número que me has dado no corresponde a ningún día. Y eso voy a guardar en la misma variable día. Ya si me da 10, por ejemplo, ¿qué día es 10? No existe el día 10. Entonces el número no corresponde a ningún día. ¿No? Aquí va a entrar. Y fin caso. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mostrar el día, que es la variable donde he guardado el día correspondiente. Y listo. Declaro variables y ya está. Solo he utilizado dos, ¿no? La variable número y la variable día. Y ya estaría. No hay mucha complejidad después de esto. Este es otro ejercicio, pero ¿cómo funcionaría? Si hacemos una pequeña prueba de escritorio de esto, que no va a ser larga realmente. ¿Cuántas variables tenemos? La variable número y la variable día. No es nada complejo de su prueba de escritorio.
Leemos el número. Supongamos que nos dicen 5. Decimos, ¿qué valor tiene el número? 5. Ok. ¿5 es igual a 1? No. ¿5 es igual a 2? No. ¿Es igual a 3? No. ¿Es igual a 4? No. ¿Es igual a 5? Sí. Entonces en la variable día voy a guardar viernes. En la variable día, viernes. Listo. Como ya he ejecutado este bloque de instrucciones, me salgo hasta el final. Hasta el final y luego digo mostrar día. Entonces muestro viernes, ¿no? El usuario me da 5, entonces viernes. ¿Qué pasa si el usuario me da 10? Entonces he leído 10, aquí está. ¿Qué valor tiene el número? 10. ¿Es igual a 1? No. ¿Es igual a 2? No. ¿Es igual a 3? Tampoco. ¿A 4? Tampoco. ¿A 5? No. ¿A 6? Tampoco. 7 tampoco. ¿No? Entonces va a entrar al caso especial. Otro caso. ¿Verdad? Va a entrar sí o sí, ahí va a entrar. Entonces día va a ser igual a... El número no corresponde a ningún día. Lo voy a copiar y voy a pegar. Ahí está. Entonces día va a tener este valor. Como ya he ejecutado su bloque de instrucciones, salgo. Y luego mostrar día. ¿Qué valor tiene día? Esto, ¿no? El número no corresponde a ningún día. El usuario me ha puesto 10, no corresponde a ningún día. ¿Ya? Y básicamente eso sería la multicondicional. Si se dan cuenta, no son muy difíciles de entender las condicionales, ¿no? La condicional simple, súper básica. Si la condición se cumple, entra. Si no, se sale. Así de simple. Condicional doble, ¿cómo funciona? Si la condición, aquí lo vamos a ver mejor. Si la condición es verdadera, entra al primer bloque. Si es falsa, entra al segundo. Anidadas, no hay por qué explicar. Lo único que hay que entender de que es una condicional anidada es una condición dentro de otra. Funciona igual. Por si acaso aquí puede haber instrucciones, ¿no? Aquí puede haber instrucciones. Y aquí ya puede haber las instrucciones que se te dé la gana, ¿ya? Y adentro recién puede haber otra condicional. ¿Ok? Y debajo también puede haber más instrucciones. Incluso puede haber otra condicional aquí. Pero la cosa es que hay condicionales dentro de otras, ¿no? Puede haber. Pero funcionan como hemos avanzado. Y la condicional múltiple es igual preguntar, ¿no? Pregunto, ¿qué valor tiene este número? Y pregunto, ¿es igual a este? ¿Es igual a este? ¿Es igual a este? Y si no, entro a este caso especial, ¿no? Lo mismo con las cadenas. Este nombre es igual a este, es igual a este, es igual a este. Y cuando se cumple, digamos que sí es igual a Felipe, entonces entra a su bloque de instrucciones, ¿no? Entonces solo es preguntar. Básicamente las estructuras condicionales se basan en preguntas, en condiciones, ¿ya? Solo que hay diferentes estructuras condicionales, como hemos visto. Y obviamente preguntan. Por eso se llaman condicionales. Se basan en preguntas, en condiciones. ¿Ok? Y bueno, eso sería sobre condicionales. La siguiente semana entraríamos a repetitivas, que eso es un poquito más complicado, ¿ya? Para entender repetitivas, tienen que entender bien las condicionales. Si no entienden condicionales repetitivas, peor, ¿ya? Entonces tienen que entender cómo funcionan las condicionales, ¿ya? En especial, ya digamos que la multicondicional no mucho. Las que sí o sí tienen que saber cómo funcionan son la simple y la doble. Sí o sí. Esas se utilizan siempre, ¿ya? Y en base a eso ya se va a poder entender lo que son las repetitivas. Y después de repetitivas ya terminaría casi el primer parcial. Nos faltaría un tema más que es subprogramas, pero que todavía no lo han visto con el link. Supongo que la semana va a entrar subprogramas. Supongo, no estoy seguro. Eso, muchachos. ¿Alguna duda de todo lo que hemos visto hoy día? ¿Algo que quieren que les muestre? Tal vez. Inge, ¿puede explicar otra vez sobre las condiciones anidadas? Es que no entendió esa parte. Ya. Mm, mm, mm. Las condicionales anidadas hacen referencia a que hay una estructura condicional. Bueno, hay una estructura condicional, que es esto, dentro de otra. ¿Ya? Y como les decía, funciona como, en este caso, esto es una condicional simple, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando era simple? Eso vamos a ver ahorita más bien. Cuando era condicional simple, si esta condición era verdadera, entraba a su cuerpo, ¿verdad? Y si era falsa, se salía y no tocaba su cuerpo. Entonces, supongamos que la computadora ya está leyendo esto. Supongamos que esta condición es verdad. ¿Qué va a pasar? Va a entrar a su cuerpo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Justamente dentro de su cuerpo hay otra condicional.
Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? La va a leer como sabemos. Esta es una condicional simple. La va a leer como sabemos. Esta condición, si se cumple, va a entrar. Si no se cumple, directamente se va a ir a su final, ¿no? Porque este final es de este y este final es de este. Entonces, va a preguntar tal cual. ¿Esta condición se cumple? Supongamos que sí, va a entrar a su cuerpo. Y aquí dentro de su cuerpo ya puede haber más instrucciones o incluso más condicionales. ¿Ya? Va a ejecutar todo, se va a salir. Y como solo hay esto dentro de esta condicional, entonces también se va a salir, ¿no? Si hubiera más instrucciones, por ejemplo aquí, no sé, x va a ser igual a, bueno, no se lee por mi flecha, pero x va a ser igual a 5, por ejemplo. Entonces, si hubiera eso, entonces después de ejecutar esto, continuaría con esto. Y si hubiera más instrucciones, también, ¿no? Seguiría con las instrucciones. ¿Ok? Y aquí arriba también podría haber instrucciones antes de la estructura condicional. Podría haber, ¿no? O sea, la computadora va a decir, esto se cumple, sí, entonces va a entrar aquí, va a leer esto, y aquí va a encontrar otra condicional. ¿Se cumple? Sí, entonces va a entrar. Si no se cumple, entonces directamente se va a venir al final. Y como abajo hay todavía más instrucciones, las va a leer, las va a leer y las va a leer si hay más, ¿no? Hasta llegar al final y ahí muere. ¿Ok? Pero en este caso, como estaba hace rato, solo eran dos condiciones dentro de otra. Me he pasado. Estaba así, ¿no? Entonces, en este caso solo está una condicional dentro de otra. No hay instrucciones ni por arriba ni por debajo. Entonces va a preguntar, ¿esto es verdad? Entra. ¿Esto es verdad? Si es verdad, entra. Si no, sale. ¿Y qué pasa si esta condición es falsa? Entonces directamente se va a su final, ¿no? Al final suyo, no a este, porque este no es de él. Este es de este. Entonces, si esto es falso, se va a salir. Y directamente ni lo va a tocar a esta condicional. Lo mismo con las condicionales dobles. Si esta condición se cumple, va a entrar aquí. Aquí adentro hay una condicional simple. Y va a preguntar lo mismo. ¿Esta condición se cumple? Si es verdad, entra. Si no, se va a salir nomás. Si esta condicional fuera falsa, ¿a dónde se va? Al si no. ¿No ve? Y va a entrar a este bloque. Que aquí adentro hay otra condicional doble. O sea, podría entrar aquí cualquier condicional, cualquier tipo. Ya no importa, aquí no necesariamente, con esto no estoy diciendo que solo dobles van a entrar aquí. Aquí podría haber una condicional simple. Incluso podríamos hacer esto. Podrían haber dos aquí adentro. Ya podrían haber dos, una condicional simple y justo debajo una condicional doble. Podría haber instrucciones en medio. Podría haber instrucciones en medio. Pero las va a ejecutar como ya sabemos, en orden. ¿Ya? Pero básicamente solo hace referencia a eso, que se puede poner condicionales dentro de otras. Nada más. Y después, ¿cómo va a leer la computadora estas instrucciones? O perdón, estas condicionales, como ya sabemos. Las únicas que conocemos, bueno, incluso podríamos poner, ahora que ya conocemos las multicondicionales, incluso podríamos tenerlas dentro de una condicional simple o doble. Igual seguiría siendo anidada. Pero eso ya depende de qué es lo que necesitan resolver. Esto podría estar así, ¿no? Dentro del si no, podría estar un caso, un multicondicional, podría, ¿ya? Pero eso depende de qué es lo que quieren resolver. Si vale la pena hacer eso, que ya me he perdido dónde está. Ah, no, estamos aquí. Ya depende de lo que se necesite resolver. Justamente aquí tengo bueno, solo tengo un ejercicio, creo. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí ya está su algoritmo. Aquí tengo una condicional, ¿no? Aquí si se fijan, ya tengo un sí. Eso significa que estoy comenzando una condicional. Ese es el encabezado de una condicional. Una condicional simple en realidad, porque aquí está su fin sí. ¿Ya? Y dentro de este sí hay más instrucciones, si se dan cuenta. Pero también hay una condicional doble. Si esto se cumple, entonces hago esto. Si no, hago esto. Fin sí. Hay una condicional doble. Entonces aquí estoy utilizando condicionales anidadas. ¿Y cómo se lee? Como ya sabemos. No hay más complejidad. Si esto se cumple, entra. Si no se cumple, se va al si no. Aquí lo mismo. Si esto se cumple, entra aquí. Si no se cumpliría esto, se va al fin sí, directamente. Y se salta todo esto. ¿Ya? Eso nomás es las condicionales anidadas. Ah, y algo más. Para que vean lo importante, aunque no pareciera muy importante, que es dejarse estos espaciados. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque imagínense que nosotros tenemos condicionales múltiples. Y yo hago esto, por ejemplo. No tengo espaciados, supongamos. Se ve súper horrible, primero que nada. No se entiende a primera vista. Y imagínense, los fins sí chocan. Te puedes confundir. Imagínense si hay más. Por ejemplo, en este ejercicio. Los espaciados, muchachos, son importantes. Porque así te hacen dar cuenta de cómo es la estructura de tu pseudocódigo. ¿Ya? ¿Qué cosa está dentro de qué? Porque si, como hemos visto, puede haber condicionales dentro de condicionales. Entonces, si yo lo dejo así, casi ni se entiende. Aquí hay un fin sí, aquí hay otro fin sí, y aquí está el sí no. Entonces te puedes llegar a confundir. Si fuera más largo, sería muy confuso. Entonces es muy importante dejarlos espaciados. ¿Cuándo se ponen los espaciados? Básicamente en los cuerpos de las estructuras, ¿no? Si voy a abrir una nueva condicional, que ya no me está dejando, ahora sí. Los cuerpos de las condicionales tienen que ir con espaciados, sí o sí, como hemos visto aquí, ¿no? Aquí está el sí, pero su cuerpo está más adentro, ¿no? El sí no está afuera, pero su cuerpo está más adentro. Lo mismo con las simples. Incluso con la estructura del pseudocódigo normal. El inicio está aquí, pero las instrucciones están más adentro. Es importante para saber, para darse cuenta dónde comienza una estructura y dónde termina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso hay que tomar mucho en cuenta, muchachos. No es escribir todo a la misma altura, ya, por si acaso. Eso. Creo que alguien tenía alguna consulta más, ¿no? Escuché que, no sé si alguien levantó la mano o hubo un mensaje, no sé. Bueno, no hay mensajes. Alguien debió levantar la mano. ¿Otras consultas? ¿Algunas consultas más antes de que nos vayamos? Ya, muchachos, parece que no. Eh, como les dije, la siguiente semana va a ser tareas repetitivas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Si quieren chequear mi canal, ahí tengo cada una de estas estructuras por video separado, por si acaso. O sea, tengo un video específico para cada estructura, si quieren volver a revisarlo. La grabación de la clase igual lo voy a subir, por si acaso. O sea, que también hay material en mi canal si del todo no se ha entendido. Y ahí, de paso, resuelvo todos los ejercicios que no he podido resolver hoy. Entonces, les recomendaría que lo chequen para que vean cómo se aplica. Por lo menos el de anidadas no hemos visto ningún ejemplo, ¿no? Porque no llegó el tiempo. Entren al video de condicionales anidadas en mi canal y ahí resuelvo el ejercicio. ¿Ya? Eso, muchachos, sería por hoy. Nos veríamos el siguiente sábado. ¿Ok? Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego.